Gracias por estar aquí, María Graciela López, infectólogo, pediatra, expresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. Su cuenta es @magrelopez, ya por allí usted puede tomarla, escribirle si tiene más adelante alguna pregunta. Gracias, doctora, por estar aquí, bienvenida. Un tema interesante que tratar hoy tiene que ver con el regreso de los niñitos a clases, que ya pues algunos papás tomaron la decisión de llevar a su niño según su escuela, un día, 2 días a la semana, dependiendo el colegio a donde el niño asista. No, el miedo es libre. Sí. Y evidentemente pues algunos dirán, yo no voy a llevar a mi hijo por miedo a, yo sí voy a llevar a mi hijo. Algunos prepararon a los niños, otros niñitos no les gustará utilizar el cubreboca o el tapaboca. Vamos a comenzar hablando, doctora, de estas recomendaciones. Si yo tengo que llevar a mi hijo al colegio o a mi hija al colegio, ¿cuáles son estas recomendaciones? Hay vacunas que ya los niñitos, o sea, este cuadro de vacunas o este esquema de vacunas, ¿cuáles son el que tiene que tener ya antes, previo a ir al colegio? Bienvenida y gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un tema muy importante porque es la pregunta del día a día. Primero, ¿llevo al niño al colegio o no? La otra es cuáles son las medidas. Primero decir, bueno, que ya es un hecho. Los niños están al menos semipresencial en la escuela y es un hecho y evidentemente una necesidad desde todo punto de vista, educativo, desde el punto de vista de interacción social. En medio de la pandemia decíamos que el momento ideal era el momento de disminución de los casos, sin embargo es muy complejo tener este diagnóstico de lo que está ocurriendo en las comunidades. Lo que sí puede manejar cada familia que esté en casa es la protección de su hijo. Y ahí sí voy con las recomendaciones para los niños. Las 3 M que hemos recomendado desde el principio de la pandemia. El uso estricto y adecuado de la mascarilla. La mascarilla se puede utilizar desde los 2 años de edad y hay que enseñar al niño y al adolescente también al uso correcto de la mascarilla que cubra nariz y boca y que solo se la quite en el momento que la institución educativa indique que preferiblemente será en un sitio abierto, en los patios de los colegios, cuando hay una distancia entre los niños. Esa es la medida número 1. Entonces, la primera M, uso de la mascarilla. La segunda M es mantener la distancia y para ello los colegios están asumiendo las recomendaciones de mantener distancia entre los pupitres de al menos 1,5 metros. Idealmente 2 metros. Sabemos que por las dimensiones a veces de los planteles no es posible los 2 metros, al menos 1,5 metros entre los alumnos, entre el profesor y los alumnos. Y además el lavado de manos, la higiene de manos con alcohol gel, como pasó cuando llegué acá, que afuera me pusieron alcohol gel, me senté aquí adentro antes de venir, me pusieron alcohol gel. Es decir, disponer de gel alcoholado en las instituciones educativas. Sabemos que muchas instituciones educativas no tienen las condiciones óptimas, pero no teniendo incluso las condiciones óptimas, que por supuesto sabemos que no es adecuado, se pueden tener las medidas preventivas para disminuir, minimizar la transmisión del SARS-CoV-2 y la COVID-19, que es la enfermedad. Doctora, cuando los niños empiezan en la etapa escolar o a cualquier edad, usualmente presentan algún cuadro gripal, algún cuadrito de alergia. ¿Esto es normal? ¿Se hace quizás una rutina de decir, bueno, comenzó las clases, ya le empezó la gripe? ¿Cómo podemos proteger a los niños más allá de nuestro esquema de vacunación? ¿Cómo podemos proteger a los niños, quizás algún suplemento vitamínico que los ayude de alguna manera a reforzar este sistema inmunológico? Bueno, fíjate, es una pregunta que puedo responderla fácilmente o podría ser muy compleja. El gran punto aquí es que estamos en un periodo pandémico, un momento pandémico, y ciertamente los niños pueden tener procesos alérgicos, podrían tener virus diferentes al que produce la COVID-19. Sin embargo, en el momento pandémico, si el niño tiene síntomas gripales e incluso manifestaciones gastrointestinales como diarreas y vómitos, hay que pensar en la COVID-19. La primera recomendación es que si el niño tiene síntomas respiratorios o diarrea, náuseas, vómitos, debe quedarse en casa, no debe ir al colegio. Esto debe ser una regla en la casa, en la familia, pero además debe ser un reglamento en las instituciones educativas. No permitir que ingresen a la institución niños que tengan síntomas gripales hasta que se descarte
la COVID-19. Porque ciertamente la interacción en el colegio facilita la transmisión de virus, incluso de bacterias, pero el que está predominando actualmente, estamos dentro todavía de la pandemia, es el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, hay que pensarlo. Entonces siempre no subestimar y decir no es una gripecita, es que él es alérgico y eso es lo que tiene. Primero déjenlo en casa, contacte a su médico, verifique que se descarte el diagnóstico de la COVID-19 para asumir de nuevo la actividad educativa. Y en relación a las medidas preventivas, lo más importante es una alimentación balanceada. Si hubiese, ojalá que tuviéramos vitaminas o algún medicamento que pueda prevenir particularmente de la COVID-19, pero no es así. La medida preventiva son las 3M que acabamos de nombrar, pero sí un sistema inmunológico se fortalece con una adecuada alimentación. Adecuada alimentación es 3 comidas, meriendas que incluyan vegetales, que incluyan frutas. En la alimentación así va a mantener a su bebé protegido porque no va a haber un medicamento de alguna manera mágico que ayuda a disminuir la probabilidad de transmisión, no nada más de la COVID-19, sino de cualquier otro virus. Y no el exceso de dulces, ¿no, doctora? También. Sí, parte de la comida. En este proceso de que tenemos a los niñitos en casa, los llenamos de chucherías, de cositas que preparamos en casa y resulta que lo que estamos es dándole al niñito cualquier cantidad de azúcares, por ejemplo. Sí, fíjate que eso es parte de la comida balanceada. No es comida balanceada las chucherías que tanto les gustan a los niños. Esto tiene que quedar a manera de eventualidades durante la semana, a modo de premio, pero no debe ser la rutina del día a día, porque no estamos dando una alimentación balanceada. Podemos desnutrir a los niños, a pesar de que se vean de buen peso, si no le damos las proporciones adecuadas de proteínas, por ejemplo, carbohidratos y vegetales, podemos desnutrir a nuestros niños y, por supuesto, el sistema inmunológico, su función decae, se hace inmunocomprometido, así lo decimos, que la desnutrición da inmunosupresión y lo pone en riesgo de las enfermedades. Doctora, en estos momentos de inicio de clase, pero que además se nos une, estamos en tiempos de pandemia, eso es cierto, pero estamos en proceso de que los niñitos van o están, no solamente clases, pues hay niñitos que están yendo a actividades complementarias en horas de la tarde, actividades deportivas, etcétera. Pero además se nos está acercando la época decembrina en donde el clima cambia, ¿no? Y ahorita se siente un poquito más el frío, quizás... ¿Cuáles son estas patologías más comunes que los niñitos empiezan a presentar? No solamente con el tema de... Sí, bueno, finalmente cualquier virus, mira, la enfermedad, digamos, más frecuente en la población pediátrica son los cuadros virales. Hoy, como es la pandemia, hay que siempre nombrar SARS-CoV-2. No hay que decir, bueno, vamos a pensar como pensábamos hace 2 años y es lo mismo. No, el virus predominante es ese. Sin embargo, hay otros virus como la influenza, adenovirus, sincicial respiratorio, que siguen estando en circulación y en la medida que los niños interactúen más, vamos a ver probablemente más casos. Entonces, un poco es decir que debe mantenerse muy cercano a la consulta de su médico, así sea vía telefónica, pero además aquellos niños alérgicos, por ejemplo, sabemos que estamos en toda Venezuela, pero por ejemplo en Caracas sabemos que al disminuir la temperatura, aquellos niños alérgicos comienzan a hacer rinitis, aumenta la secreción nasal, los mocos nasales, y esto podría ser alergia. Pero para estar completamente segura, la recomendación a los familiares siempre, particularmente en este periodo, es la consulta, es la cercanía a su médico. La pandemia nos trajo la desvinculación de los niños a sus consultas de niños sanos. Y eso hay que retomarlo. Para mantener la salud de los niños hay que hacerle sus controles de rutina. La vacunación disminuyó, y no estoy hablando de la COVID-19, estoy hablando de la vacunación de rutina, porque por miedo de ir al médico, de no ir a una institución de salud, se dejó el niño en casa y no se vacunó en su calendario de vacunas rutinario, y de manera acelerada tenemos que retomar esto, aumentar las coberturas de vacunación, porque tenemos vacunas como influenza, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo, que bueno, que lamentablemente la tenemos nada más en privado, público desde el 2017, no se vacuna contra el neumococo, que es la primera causa de neumonías, por ejemplo, de otitis, infecciones respiratorias bacterianas. Pero la idea y el mensaje
es actualizar el calendario de vacunas. Estamos hablando de niños, sí. Pero es el de la familia, porque si mamá y papá no se enferman y están protegidos, es posible que hagan como una barrera de protección a su hijo, pero si vacunamos al niño, digamos que la protección es completa. No podemos dejar de hablar de este tema del COVID-19 versus los niños. Eso sería... No podemos desaprovechar esta oportunidad porque creemos que a los niños no les da COVID. Creemos que al niño que le da COVID, bueno, no le pasa nada como un adulto. Esto lo va a aclarar usted. Pero resulta que el niño que le puede dar COVID puede contagiar a un adulto, al abuelo, que si es mayor, al director del colegio, a su tutora, a su mamá, a su papá. Doctora, ¿los niños les da o no les da COVID? Sí, esto... probablemente fue un mal mensaje al principio de la pandemia, como decir que a los niños no les pasaba nada. Bueno, sabemos que esto no es así, lamentablemente. Es una enfermedad viral y los niños, por supuesto, que pueden tener la COVID-19. Las complicaciones son menores a la edad pediátrica, es cierto, son menores, pero existen, no es que sean inexistentes. Los que más probabilidad tienen de complicarse son los niños menores de 1 año, y ya escolares adolescentes, donde se ha descrito una enfermedad, un síndrome que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que es, digamos, como la complicación mayor de la COVID-19 en pediatría. Si comparamos adultos y niños, los adultos mayores y con comorbilidades se complican más, pero los niños también podrían complicarse en el JM de los Ríos. Bueno, justamente ayer y anteayer tuvimos unas jornadas de COVID-19 del JM de los Ríos y dábamos un poco de datos. Nosotros hemos hospitalizado a más de 400 pacientes. Lamentablemente hemos tenido incluso defunciones en pediatría y algunas de estas defunciones han sido casos confirmados de la COVID-19. No es esto para asustar. La idea es decir que los niños se pueden enfermar y que hay que cuidarlos e insistir otra vez, como muy bien decías, en las medidas preventivas. No es, digamos, bueno, vamos a aislar y no vamos a sacar el niño, no. Hay que enseñarlo con el ejemplo. Si en casa, cuando vamos a salir, el niño nos ve colocándonos las mascarillas y ve que cuando salimos no nos quitamos la mascarilla, lo va a aprender rápidamente. Pero si además lo hace divertido, le compra sus mascarillas o se las confecciona en casa, mascarillas de dibujos animados, de colores que les gustan, hacen juegos en relación a la colocación de la mascarilla, rápidamente va a asumir el hábito e incluso va a enseñar a miembros de la familia a hacerlo, porque los niños son los grandes maestros, digamos, cuando están muy bien educados y canalizados. Entonces, si existe la COVID-19 en pediatría, los niños se pueden complicar y de allí la importancia de las medidas preventivas y además la importancia de la vacunación contra la COVID-19, además de mantener su calendario de vacunas completo. En Venezuela sabemos que los primeros grupos en vacunar en la población pediátrica fueron los niños por encima de 12 años y ya hay recomendaciones y hay estudios donde nos dice que las vacunas son seguras y aumentan la respuesta de anticuerpos en los niños por encima de los 3 años de vida, particularmente algunas vacunas como Sinovac y Sinopharm, que son las que tienen los estudios clínicos. Y es la recomendación, ya que la COVID-19 se volvió una enfermedad cuya severidad se previene por vacunas, hay que prevenirla en el adulto mayor, en la persona que tiene más riesgo de complicarse, pero también en la edad pediátrica. Es importante ofrecer este recurso preventivo, además del uso de mascarilla, distancia física y lavado de manos. Doctora, hay algunos comentarios que nos escriben a través de nuestra cuenta, que es importante además tomar la participación de la audiencia. Maitena 2017 escribe: doy clases particulares en casa y honestamente pienso que a pesar de la pandemia sí deberían ir, porque se ha perdido por completo la rutina escolar. Es mucho tiempo sin estar en aula, necesario volver con medidas de seguridad. Completamente de acuerdo. Vamos a ver un poco las experiencias de países europeos. El año pasado empezaban clases en Francia y aumentaban los casos o había brotes en los colegios y otra vez los niños iban a casa y después bajaban los casos y volvían al colegio. No hay, que yo quisiera también aclarar esto, un protocolo de bioseguridad perfecto, pero sí
muy efectivos, y lo más importante es que si se presentan casos, que probablemente se presenten en las instituciones educativas, poder detectar rápidamente el caso, aislarlo en casa, a sus contactos ponerlos de cuarentena también en casa, para limitar los brotes dentro de los colegios. Hay que entender que en el periodo pandémico es posible que ocurra, pero hay que limitarlo. Y es un éxito si en una institución educativa, digamos, ocurre un caso, son pocos los que realmente se infectan porque van a casa, se detecta rápidamente y el resto de la institución educativa permanece sana. Eso es un éxito, y para el éxito la clave es la educación. Doctora, a propósito de esto que usted dice, la educación, quienes tenemos niños, bueno, hay quienes tienen por supuesto muchísima más experiencia, pues saben cómo lidiar, vamos a decir así, una gripe, una fiebre, un malestar. Hay quienes nos llaman al médico de inmediato, hay quienes dicen, bueno, pues yo le voy a ir suministrando estos medicamentos. Hay un proceso en que uno tiene que tener a su hijo en un proceso de evaluación. Bueno, después de 3 días lo llevo al médico, después de 3 días es caso de alarma. ¿Cuándo debo tener la alarma si tiene fiebre? A partir de cuál es la temperatura de que es una señal de alarma. Y esto hablo no solamente que sea un caso COVID en los niños, sino un caso cualquiera, porque estamos hablando de cuadros gripales, virales, etcétera. Sí. Excelente pregunta, porque bueno, aplica para cualquier enfermedad, que la mayoría, como dijimos, son virales. Entonces, los niños suelen presentar, que es digamos, las enfermedades más frecuentes, vamos a hablar de las respiratorias, moquito por la nariz, un poco de tos, o digamos fiebre, que decimos fiebre por encima de 38.5 de temperatura. ¿Eso es fiebre? Eso es fiebre, por encima de 38.5, es que damos medicamentos. El medicamento que se prefiere de entrada es el acetaminofén, pero tendría que haber contactado a su médico para que le diga la dosis, porque la dosis se calcula por kilos, por kilogramos de peso, no es una dosis estándar para todos los niños. Entonces, por eso es la recomendación de ir a la consulta de rutina, porque su pediatra le va a poner allí la dosis de acetaminofén en caso de que el niño presente fiebre. Entonces, normalmente lo que hacemos es observar al niño en casa. Si el niño mantiene buenas condiciones generales, está animado. Algo que vemos mucho en los pediatras y es una recomendación a los padres es ver si el niño juega. Si el niño está sonriendo, está interactuando igual que siempre, a pesar de que tiene un poco de mocos o incluso tiene fiebre. Son señales de que probablemente sea una enfermedad no complicada. Y además, generalmente en tiempos que me lo preguntaba, esperamos 48 horas, 2 días. Pero si la fiebre es muy alta, el manejo de la fiebre se hace complicado porque le damos el acetaminofén y pasado 1 hora no le baja la temperatura. Allí, antes de las 48 horas, debe contactar a su médico para que dé las indicaciones pertinentes para el manejo de la fiebre, si se hace compleja, o la evaluación incluso antes de las 48 horas. Entonces, lo dejamos en casa, observamos si está comiendo bien, si está jugando, a pesar de que tiene fiebre. Bueno, es señal de que probablemente sea una enfermedad que podríamos llamar banal, pero si se presenta una fiebre muy elevada, entonces de difícil manejo, el niño rechaza el alimento, no está jugando, quiere estar dormido todo el tiempo, es una señal que antes de las 48 horas, por supuesto, debemos consultar al pediatra. Yo tengo una pregunta, doctora, y lo hablo por experiencia. ¿Cuál es qué es más confiable para tomar la temperatura en los niños? ¿El termómetro digital o el termómetro de mercurio? Ay, sí. Bueno, son pequeños, grandes detalles. Parece una tontería, sí. Pero mire que yo una madrugada dije, Dios mío, ¿qué hago? Mira, los termómetros de mercurio clásicos son una maravilla, digamos, a la hora de darnos una medición fidedigna de temperatura. ¿Cuál es el punto? Ajá. Que si medimos la temperatura axilar, que colocamos el termómetro en la axila, como hay que hacerlo en todo niño menor de 4 años, 5 años, que no puede sostener un termómetro en la boca, por debajo de la lengua, que es una recomendación importante. Entonces hay que dejar ese termómetro por encima de 1 minuto, a veces decimos hasta 5, y ver la temperatura, y a esa temperatura axilar hay que sumarle 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Si me marca 37, la temperatura real es 37.5.
Si me marca 38, la temperatura es 38.5. Son pequeños grandes detalles que es el día a día de la consulta de rutina en pediatría. Y por eso retoma nuevamente el mensaje de ir a la consulta del médico, particularmente en los niños menores de 2 años. El médico acompaña, el pediatra acompaña al adecuado crecimiento y desarrollo del niño. Detecta si hay algún cambio, alguna irregularidad, algo anormal para poder intervenir precozmente. En cambio, no llevar a los niños a este control podría, digamos, empezar a presentar alguna alteración y no ser rápidamente detectada. Además de lo que comentábamos del calendario de vacunas tan importante para prevenir, nada más digo, difteria, que empezamos a vacunar contra la difteria hasta a los 2 meses de edad. Y digo difteria porque sabemos que tuvimos un brote que comenzó en el 2016, importante producto de la falta de vacunación, de la disminución de las coberturas. ¿Privada para la difteria? En público. Okay. Es difteria, toferina y tétanos, es la que hablamos de penta. Ajá, y la está en pentavalente, público. que además dejábamos una pregunta abierta para todos, o para la doctora, perdón, y es este esquema de vacunación, porque decía ella anteriormente que se ha perdido un poquito este proceso de asistir al pediatra, quizás por el mismo temor de no exponer al niño a un centro de salud, pero por esto lo estamos dejando de vacunar. Vamos a recordar, nunca es tarde. Si usted no ha puesto una vacuna quizás en un mes, no se preocupe. Aquí con la doctora vamos a aclarar, porque nunca es tarde para colocar una vacuna. Si le tocaba en el mes 2, se la coloca en el mes 3 o en el año, qué sé yo, a los 2 años, se lo pone a los 2 años y medio. Esto es importante para no entrar en pánico. Doctora, que sea usted la que nos diga cuál es este esquema de vacunación que no puede faltar. Excelente. Bueno, la vacunación, primero decir como mensaje que es para toda la vida. Comienza desde recién nacido y bueno, ya sabemos que vacunamos a adultos mayores. Entonces, en el recién nacido particularmente se vacuna contra la vacuna de hepatitis B y la BCG, que es la vacuna que previene contra la tuberculosis, sobre todo estos casos complicados de tuberculosis, sobre todo meningia o que son sistémicas en todo el cuerpo. Después, a los 2, 4 y 6 meses hay vacunas muy importantes, que es la vacuna pentavalente. Esta vacuna está disponible en el sector público, también en el sector privado, y es la vacuna que va a prevenir, decimos penta, porque va a prevenir contra difteria, toferina, tétano, hemófilos influenza tipo B, que es una bacteria que produce meningitis, neumonía, y además hay, digamos, componentes que tiene la vacuna, por supuesto, de hepatitis B, y en privado incluso polio, y todo contenía en una vacuna. Entonces, esta vacuna es 2, 4 y 6 meses. Adicionalmente, tendríamos que vacunar a estas mismas edades contra el neumococo. Lamentablemente, como decíamos, no está disponible en el sector público, a pesar que está en el calendario de vacunas. Esa es una deuda pendiente y aprovecho esta ventana para decirlo, porque es muy importante que el niño venezolano tenga acceso a esta vacuna. Y hay que vacunar en estos tiempos igualmente. Y la vacuna contra el rotavirus, importante, que también según la vacuna que se escoja, que nada más también está en el sector privado por las mismas razones, también hay que empezar a vacunar desde los 2 meses y serán 2 o 3 dosis de acuerdo al tipo de vacuna. Digamos, es un esquema básico, y recordar que a los 6 meses ya comenzamos de una vez a vacunar contra influenza. Entonces, imagínense todas las vacunas que reciben los niños menores de 6 meses, que son muy importantes. Y yo creo que como venezolanos tenemos que recordar la importancia de las vacunas por los brotes de enfermedades que hemos tenido. Hemos tenido, por supuesto, brotes de diarrea, pero hemos tenido lamentables brotes de difteria después de 24 años sin haber visto la enfermedad. En el 2016, por disminución de coberturas, vimos la enfermedad, y después, en el año 2017, comenzamos a ver sarampión y fuimos fuente de transmisión para toda Latinoamérica. La vacuna trivalente viral, que es contra sarampión, rubiola y parotiditis, se comienza a aplicar es al año de edad, ¿no? Digamos que hay vacunas que se comienzan a aplicar al año, y ahí entran la vacuna trivalente viral, fiebre amarilla, que sabemos que hemos tenido brote en Monagas también por disminución de cobertura de vacunación. Entonces, desde el año de edad se vacuna contra fiebre amarilla. Incluso desde los 9 meses, cuando se declaran emergencias, que entiendo que hoy, en este momento para el país completo no es el caso, pero al menos desde el año de vida. Y
Importante la vacuna contra la hepatitis A, que también se comienza a aplicar, está nada más en el sector privado, a partir del año de vida. Es decir, hay una gama amplia de vacunas con las cuales podemos proteger a nuestros niños. Miren, nosotros como país hemos sido pro vacunas, siempre. El venezolano le gusta la ciencia y cree en ciencia. Y el tema de los eventos adversos a las vacunas, que yo creo que también es importante comentarlo, cuando una vacuna sale, digamos, a la aplicación en la población, especialmente en pediatría, es porque el perfil de seguridad es alto, porque es una vacuna segura. Sin embargo, las vacunas suelen producir eventos adversos, y estos eventos adversos suelen ser leves. Puede ser fiebre, esta fiebre podría ser alta, pero al dar el medicamento baja, y se quitan estos síntomas en un muy corto periodo de tiempo. Si comparamos el beneficio de la vacuna versus no tenerla y tener el riesgo de enfermar, los beneficios superan con creces a los riesgos. O sea, ante el temor de la reacción de la vacuna, en todo caso, Sí. de que no lo voy a vacunar para que no le dé la reacción tal. Exacto, no, hay que vacunarlo para que no le dé la enfermedad. Y nosotros, acuérdense que decimos que si nos olvidamos de nuestros pasados, digamos un poco, podemos ser esclavos de las consecuencias de lo que pueda ocurrir en el futuro. Hay que recordar los brotes de enfermedades que hemos tenido por no vacunar, actualizar el esquema de vacunación en pediatría y otra vacuna importante que no nombré en menores de 6 meses, que es la de meningococo, que está en acceso particularmente en privado. En fin, el mensaje es: consulte a su médico, manténgase muy cerca del pediatra particular en todas las edades, pero es muy, muy importante el control en estas primeras etapas de la vida para hacer labor preventiva, que es lo que fundamentalmente hace el pediatra. Ahora, doctora, tomando en cuenta esto que usted dice y volviendo al punto que usted mencionaba, que hemos dejado de ir al pediatra por miedo a exponer a los niños del COVID-19 en los centros de salud, hay un tiempo de expiración o un tiempo en que el cuerpo, si yo no tengo una vacuna en tal momento, la puedo recibir ¿cuánto tiempo después? Sí, es que eso sí depende de cada vacuna y esa orientación es directa por parte, he nombrado a los pediatras, yo soy infectólogo pediatra, sin embargo, digamos que el infectólogo se empodera de esta manera de la información porque vemos la complicación, el pediatra por supuesto también la ve, pero vemos los casos complicados de no vacunar. Entonces, sí, hay lo que se llama, digamos, actualizar el esquema, en inglés es catch up, es decir, yo voy a actualizarte, si no te vacunaste los 2 meses, bueno, te vacuno los 3, a los 4, a los 5 meses. Pero te vacuno. Cuando consulte el niño se vacuna. Si el año pasado, si este año no lo ha llevado a vacunar, llévelo, porque a pesar de que ese es el esquema, digamos, ideal, pero ese esquema ideal a veces no se cumple y entonces nosotros modificamos el esquema, pero vacunamos a los niños. Pero en este proceso de que no sabemos si le pusimos o no le pusimos la vacuna, usted puede responder a la audiencia si tiene alguna duda, si le escriben a su cuenta. Por supuesto. Ok, voy a recordar la cuenta de la doctora, @MagreLópez, MagreLópez la va a tener en pantalla. Si usted cree que no le puso la vacuna, que si es tarde para la vacuna, que si me da chance, consulte, no se quede en casa calladito, no le puse la vacuna y no le digo a nadie, no. Agarre el teléfono, escríbele a la doctora y la doctora seguramente le va a responder y le va a aclarar la duda para que usted pueda vacunar a su hijo o a su hija y no pierda la oportunidad de hacerlo. Y nos está entrando la COVID-19 como una vacuna disponible también en pediatría, entonces probablemente, no sabemos qué va a pasar a futuro, pero seguramente entrará también en el calendario de rutina de vacunación pediátrica. ¿Ya tiene casos de niños que han sido aquí en Venezuela vacunados Sí, cómo no. contra la COVID-19? Cómo no, en lo particular he recomendado la vacunación después de ver los niños, después de ver lo que uno ve en los JM de Los Ríos en relación a los niños consultando con la COVID-19, algunos de ellos complicados, por supuesto que se recomienda la vacunación. Las sociedades científicas, Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Sociedad Venezolana de Infectología lo han hecho con mucho énfasis en el adolescente. Sin embargo, estamos muy claros que hay indicaciones y buenos estudios que avalan la seguridad de las vacunas por encima de los 3 años. Doctora, le pregunta Adriana Sam. En casa nos contagiamos de COVID, mi hijo de 16 años salió positivo asintomático.
¿Cuánto tiempo debo esperar para colocarle la vacuna? Sí, desde el momento que salió positivo, espere al menos, el tiempo mínimo son 14, 15 días y allí lo puede vacunar. O sea, cualquier persona incluso que se enfermó por la COVID-19 y tuvo una enfermedad leve, espere salir de la COVID-19 y estamos hablando de 14 días y posteriormente a eso podría vacunarse. Si el caso fue moderado o severo, la recomendación es que por supuesto consulte a su médico, pero sería recomendable esperar al mes para la vacunación. Doctora, hay una pregunta que también quiero hacerle con respecto a reacciones de la vacuna. ¿Ciertamente te puede generar alguna reacción si te vacunas contra la COVID-19? O sea, ¿es un mito o es una realidad? No, doctora? como cualquier otra vacuna, como lo que comentábamos con la vacuna pentavalente, neumococo, rotavirus, las vacunas pueden producir eventos adversos, la gran mayoría de ellos son leves. Hay un estudio que se hizo particularmente en pediatría, donde hablaban alrededor entre un 17 y un 30% de eventos adversos, pero más del 90% de ellos leves. ¿Qué es leve? Dolor en el sitio de la aplicación, es el primer evento adverso que sentimos. Algunos sienten malestar general, decaimiento, otros pueden tener una febrícula, que no ha sido fiebre elevada, sino una febrícula. Son, digamos, de los más relevantes eventos adversos. Lo que pasa es que como el adulto no está tan acostumbrado a vacunarse como los niños, los eventos adversos en el adulto, digamos, a veces se magnifican y siempre sopesar el beneficio de la vacunación disminuye complicaciones, evita mortalidad. Ha sido claro los estudios particularmente internacionales y bueno, y en Latinoamérica del impacto positivo de la vacunación contra COVID-19. ¿Un evento o un efecto adverso a la vacuna contra la COVID-19 se puede dar a las 24 horas, 48 horas o a la semana? Sí, generalmente se dan los primeros 3 días de la aplicación de la enfermedad, pero pueden haberse eventos adversos que puedan ocurrir a la semana. Si persisten los síntomas, si una persona le da fiebre y se queda varios días con fiebre o mocos nasales, consulta a su médico, porque puede ser que más bien estaba incubando el virus, tenía la COVID-19 cuando se vacunó y ahora se está expresando porque, bueno, era el momento de expresarse la enfermedad y no es efecto de vacuna. No es posible que las vacunas produzcan la COVID-19 porque las vacunas tienen fragmentos de virus o virus muertos que es imposible que produzcan enfermedad. Entonces, el que se vacunó y le dio COVID, bueno, se contagió, alguien le transmitió el virus, pero no fue la vacuna. Hablamos de las enfermedades más comunes en los niños en la etapa escolar, pero estamos haciendo mucho énfasis en el tema de la COVID-19, aprovechando además que es infectólogo. Y este tema del esquema de vacunación ya lo aclaró la doctora y si usted tiene alguna duda, escriba por favor @entrenoticiasgb sobre la vacunación, la importancia y la vacunación contra la COVID para los niños en edades desde 3 años en adelante. Ajá, doctora, los adultos, porque los adultos podemos contagiar a los niños pueden contagiar a los adultos, esto no discrimina. Ahora bien, yo me vacuné, me puse la primera dosis, me puse la segunda dosis, me ha ido buenísimo y resulta que me relajo y me quito o no utilizo esto y es válido la máscara facial, pero resulta que usar el tapaboca es absolutamente obligatorio. Pero me relajo, doctora, no utilizo el tapaboca, porque yo estoy vacunada. Sí, bueno. ¿El hecho de estar vacunada quiere decir, doctora, que a mí no me puede dar COVID? Sí, no, claramente no. La vacuna previene contra complicaciones y mortalidad por la COVID-19. Alguien que esté vacunado todavía puede presentar la enfermedad y transmitirla a alguien que no esté vacunado y que se pueda complicar, incluso fallecer por la COVID-19. Entonces, importante que es un paquete de medidas. De hecho, hay estudios muy importantes que donde estamos hablando, estas 3M que mencionamos y lo dijiste muy bien, esta mascarilla que cubre nariz y boca es la protección fundamental contra la COVID-19 y las vacunas entran en un paquete de medidas. Entonces son 3M más una B, es mascarilla, mantener distancia, lavado de manos y vacuna. La vacuna sola no va a terminar la pandemia de COVID-19.
para que disminuya la cantidad de casos es vacunación y mantener las medidas preventivas. Y estas medidas preventivas no es nada más cuando salgo a la calle, sino cuando incluso tengo una reunión en casa, cuando invité a familia que no está viviendo conmigo y viene a mi casa ahora que viene diciembre y las reuniones decembrinas. Es importante mantener las medidas preventivas de las que hablábamos el año pasado. Coman en burbujas, al igual que deben estar en burbujas escolares los niños, poca cantidad de niños en los salones, en un grupo menor de 10. Así, a la hora de hacer reuniones familiares, por ejemplo, bueno, que las personas que conviven juntos sean las que comen juntos y los otros esperan. Mantener las ventanas abiertas, la circulación del aire es fundamental. Hablábamos de las 3M y hay que evitar las 3C. ¿Y cuáles son? Los sitios cerrados y poco ventilados, los sitios conglomerados y el contacto cara a cara. Evitamos estas 3C y nos apegamos a las 3M más la V de vacunación, y es el paquete de medidas preventivas que nos van a mantener sanos y que van a hacer que en algún momento, porque eso va a ocurrir, ya no tengamos pandemia de COVID-19. Nos lo dice la historia. En la pandemia de influenza duró 2 años y medio, estamos hablando de 1918, 1919, de las más devastadoras que ha tenido la humanidad, y eso pasó, y hoy tenemos protección contra la influenza, y fíjense que es un virus que está circulando y podemos estar protegidos por vacunas. De aquí nos debe quedar que el uso de las medidas preventivas en pandemia, pero después, aprovecho para decir esto, si estamos enfermos, si tenemos gripe, hay que evitar ir al trabajo, hay que mantener, digamos, una adecuada toilette respiratoria de prevención. Si hay tos, hay que utilizar el codo, que era lo que hablábamos al principio de la pandemia. Cuando esto pase, debemos mantener las medidas preventivas para mantenernos más sanos, y esto es un aprendizaje que debería quedar de la COVID-19, el tema del lavado de manos, que los hemos insistido tanto, el uso de mascarilla, si tengo un cuadro respiratorio y no puedo permanecer en casa, son medidas fundamentales. Yo creo que el ser humano, pues nos vamos acostumbrando a medida que quizás nos van marcando la pauta en ciertos sitios. Hemos llegado a lugares en donde vemos a la gente, de repente uno no tiene alcohol, yo usualmente salgo con alcohol, pero veo con gente que entra a una tienda, entra a un establecimiento y dice, ¿me puedes regalar alcohol? Ya se ha vuelto como una rutina y es normal, o de repente te dice, ¿me puedes limpiar la mesa? Muy bien. Y automáticamente pues la persona va y te limpia la mesa, ¿no? Sí, ojalá que esto, y es la invitación, que estas medidas preventivas permanecieran en el tiempo. Tenemos que aumentar nuestra conciencia en relación a prevención, al mantenimiento de la salud. Bueno, ahora más que nunca valoramos lo que es estar sanos, y para estar sanos definitivamente tenemos que hacer prevención, mantenernos vacunados no nada más contra la COVID-19, sino el calendario de vacunas para toda la vida. Pregunte si es adulto cuál es la vacuna que debería tener, a tu edad qué vacuna deberías tener. Es importante, no son nada más los niños los que se vacunan, y un poco mantener las medidas, digamos, higiénicas, y la adecuada alimentación es lo que nos va a mantener sanos desde el punto de vista general. Y además, doctora, también, y quizás va a sonar un comentario un poco antipático, pero sabemos que la vida hay que celebrarla, y la alegría y los momentos maravillosos hay que celebrarlo. Pero vemos por redes sociales esas fiestas que se están haciendo en establecimientos, en hoteles, etcétera, en salones, muy bonitas y todo. Pero doctora, restaurantes, doctora, pero a veces de repente en unos momentos de ocio uno se navega por las redes y ve esta fiesta, y yo me pregunto, Dios mío, ¿cuántas personas están protegidas? Sí. Ninguna. Sí. En la fiesta. Sí. La hora loca tan sabrosa que es, doctora, pero nadie con una máscara. ¿Ah? Mira, hay una medida que están haciendo en algunas de estas fiestas, que es hacer pruebas a todos. Ajá. Aquellos que tienen la posibilidad, ¿no? Porque sabemos que las pruebas en el sector público hay una limitación para su realización en relación a la disponibilidad. Y esto no es efectivo realmente, sobre todo si estamos hablando, hay diferentes pruebas, esto es ir un poco a la profundidad. La prueba antigénica, todas de hisopado nasal, son 2, antigénica y PCR. La antigénica detecta cuando tenemos mucha cantidad de virus en nuestra nariz o en nuestra rinofaringe. Pero si tengo poca cantidad de virus, es posible que esa prueba sale negativa y la gente está pensando que no lo tiene. Eso por un lado.
o la realización de estas pruebas tienen una ventana, un tiempo adecuado para realizarse. Y puede ser que yo me la hice hoy y me sale negativa y tengo el virus, y pasan 2, 3 días y sale positiva. Y voy a esa fiesta sin mascarilla, creyendo que estoy sin virus y puedo transmitir la enfermedad a otros. Por esa razón, en fiestas, reuniones, donde sea, el uso de la mascarilla es imprescindible. No se sustituye por ninguna otra medida. Las medidas se suman, son aditivas, no son aisladas. Hay una, digamos, teoría, un método del queso suizo para la prevención. Sabemos que el queso tiene huequitos. Ajá. Entonces, cada medida preventiva tiene su huequito por donde, una fisura por donde podría pasar el virus. Pero si juntamos estas medidas preventivas, vamos a hacer, digamos, un protocolo y una protección más sólida. Entonces, sume medidas, no utilice una sola, súmela, mascarilla, lavado, distancia, abra ventanas y puertas. Si va en el transporte público, exija que estén abiertas las ventanas, la ventilación es muy importante. El aforo en el transporte público, vemos ese metro cómo va. Lamentablemente, y esto es un llamado a los entes responsables para controlar el aforo y disminuir la transmisión. Una pregunta interesante. Luis Amanda 16 escribe: mi vecino, el de mi piso de arriba, tiene COVID. ¿Puedo abrir la ventana de mi balcón? Qué interesante, doctora. Sí, abra su ventana con toda la tranquilidad. Recuerde que hubo muchas incertidumbres al principio, hoy tenemos certezas. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona por el contacto cercano con una persona con la COVID-19 si no estamos utilizando mascarilla. Entonces, si es un vecino de arriba, si está en su edificio, usted tiene que mantener ventilado su apartamento, no se transmite, digamos, la dispersión que hace el ambiente, el aire libre, los espacios abiertos, es muy importante y no hay manera de transmisión de esa manera. Ahora, si tiene contacto cercano, a menos de 2 metros, sin uso de la mascarilla, se expone. Así que sí, puede abrir las ventanas, y esto, me gusta mucho la pregunta en el sentido de la discriminación lamentable que ha producido esta enfermedad. Y nos recuerda a lo que pasó y todavía pasa con la pandemia del VIH. Hay personas que culpabilizan a otros por tener la COVID-19 o de alguna manera, mira, tal vecino lo tiene, cuidado, casi que hay que marcar esas puertas. Esto es una enfermedad que se transmite de persona a persona por el contacto cercano, y cualquier persona podría estar expuesto, y más bien hay que aumentar la solidaridad, la ayuda a las personas enfermas que definitivamente no la están pasando bien, y sobre todo si están solos. Entonces, más bien, brindar su ayuda, se protege, su mascarilla, e incluso podría brindar ayuda a sus vecinos. Escribe Berky Cordero que si estoy amamantando a partir de un mes, ¿es recomendable colocarme la vacuna del COVID? Sí, para mujeres embarazadas incluso y lactantes pueden vacunarse. De hecho, más que poder, es una recomendación, porque puede pasar anticuerpos, defensas a su hijo que todavía no puede recibir la vacuna, y entonces sería muy importante que se vacunara. Pero no con esto, que si usted le pasa las defensas, o no quiere decir que no va a cuidar a su hijo. Muy importante. Bueno, lo que comentábamos del niño menor de 1 año. Si tiene que salir con un niño menor de 1 año, no lo saque completamente expuesto, colóqueles encima una manta delgada, y si está en cochecito también, colóquele una manta delgada para que no lo deje expuesto a una persona que se le acerque a saludar al bebé y que pueda contraer la COVID-19. Y si usted se le va a acercar a un bebé, aquí voy a hacer un comentario, colóquese la máscara facial, el tapaboca. Y si usted quiere, el bebé es muy bonito, con todo el amor del mundo, que usted quiere enviarle todas las bendiciones, no lo cargue, evítese que... Sí. Porque es que, bueno, lamentablemente yo sabemos, los bebés son muy lindos y todo, doctora, pero a veces, ¿puedo cargar a tu bebé? Y yo digo, no. No. ¿Sueno antipática? Sí, pero es mi bebé, claro, y la tengo que cuidar. Distancia física. Usted lo que dice, acuérdese de las 3M, y una es la distancia y mascarilla. A mí me dio pena que me dijeron en la calle, ¿puedo cargar a tu bebé? Yo le dije, no. No.
Me dio pena, te lo juro, me dio una pena y yo me fui de ahí, doctora, porque a mí, pero bueno, es el tema del COVID. Pero es la seguridad. Doctora, hay una, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo? Se ponen la primera dosis, eso me pasó cuando me fui a colocar la segunda dosis, estaba en la cola, una chica se iba a colocar la segunda dosis, pero la primera dosis se la colocó en otro estado. Y cuando ella llegó a colocarse donde estábamos, para colocarse la segunda dosis, le dijeron que no, que tenía que ir al sitio original. Sí. ¿Eso es así, doctora? Bueno, mira, esos son más temas de la logística de este programa de vacunación. Por supuesto, esto es una limitación terrible para la vacunación. Sabemos que son recomendaciones que están dando en los centros de vacunación, y de allí un poco la invitación al Ministerio del Poder Popular para la Salud para que de la mano de las sociedades científicas trabajaran en mejorar el plan de vacunación. Recordar que al principio habían grandes filas, grandes colas. Hoy los centros de vacunación no están llenos y la vacunación no está, la cobertura de vacunación todavía no es alta en Venezuela. Entonces, un poco el llamado hacia la vacunación y al sector público, al ministerio, facilitar, digamos, que las personas adquieran, si ya tiene una primera dosis puesta en un centro, que se pueda poner su segunda dosis. No pasa nada. En cualquier otro centro, por supuesto que no. ¿Y la distancia entre primera y segunda dosis, doctora? Depende de la vacuna, pero generalmente estamos hablando de 21 días entre una dosis y la segunda dosis. Si no me la pongo en el día 21, me la pongo en el día 23, no pasa nada. No pasa nada. Si no me la pongo en el día 21, me la pongo en el día 15, ¿pasa sí pasa, algo? Sí pasa. No se puede adelantar la vacuna. Digamos, el intervalo entre vacunas no se puede adelantar. Si se retrasa, se puede vacunar en cualquier momento. Bueno, tenemos experiencia en eso con lo que nos pasó con Sputnik V, que no estaban disponibles las segundas dosis y pasaron 3 meses, incluso más, y nos colocamos la segunda dosis. Entonces, en vacunología, tú puedes prolongar el intervalo entre una vacuna y la otra, pero no puedes acortarlo. Doctor, escribe Sandra Pérez de Somoza, desde Villa de Cura. Tengo todas las vacunas. Tengo COVID 15 días y aún prevalecen los síntomas del dolor de cabeza y descontrol con la tensión. Sí, si se enfermó, eso es posible. La COVID-19 podría tener efectos, los que algunos han llamado post-COVID, que son efectos y síntomas prolongados después de la enfermedad. La buena noticia es que estos síntomas van a pasar, tenga paciencia, pero sí saber y tener la certeza que usted no transmite la enfermedad después del día 14, desde el inicio de sus síntomas. Entonces, bueno, tenga un poco de paciencia. Algunas personas que han tenido pérdida del gusto y el olfato pasan meses y todavía no recobran el sentido, pero bueno, la recomendación también es que consulte a su médico, que se haga su rehabilitación, que es sentir los olores, y de alguna manera el sistema nervioso comienza a despertar y adquirir nuevamente la función. Pero la recomendación es que vaya al médico. Luis Amanda 16 dice, gracias por responder, es que soy una persona de alto riesgo, sufro fibrosis pulmonar y no es discriminación. Nelson me dice, buenos días, pregunto, ¿hay un protocolo de discusiones para los estudiantes para tenerlos en salón de clases? Lo vivo a diario como docente ahora y en las campañas políticas, y estos cierres, bueno, que no se cuidaron, según lo que entiendo. Escribe a Carbo Medina, perdón, ya ahorita vamos a leer ese comentario. Doctora, ya casi vamos a despedir. Las recomendaciones finales, importante, nuevamente con el tema de los niños. Quizás hay alguno que otro televidente que nos está sintonizando ahorita, quizás no la escuchó, pero el tema de la vacunación contra la COVID-19 para los niños. ¿Está la vacuna disponible en nuestro país? Eso respóndalo usted, por favor. Claramente hay recomendaciones claras del sector público y las sociedades científicas hacia la vacunación en pediatría. Claramente por encima de los 12 años en ambulatorios e incluso en algunas redes farmacéuticas se está vacunando. Vemos que hay estudios donde avalan seguridad y buena respuesta de anticuerpos por encima de los 3 años de edad, particularmente con la vacuna Sinopharm y Sinovac, y esta es la recomendación. Fíjense que Colombia, Argentina, Chile han asumido vacunación en niños, no nada más adolescentes. Entonces, por encima de los 3 años, hay estudios que avalan seguridad para vacunar con Sinovac y Sinopharm. Eso en relación a la vacunación. Y si me pides una recomendación general, mantenernos en las 3M, uso de la mascarilla,
mantener la distancia y lavado de manos, evitar las 3C, que son los sitios cerrados o poco ventilados, el contacto cara a cara y los sitios con conglomerados de personas, evitarlo. Pero además de esto, y aprovechando la ventana, y mañana es un día muy importante para Venezuela porque es un día electoral, hay que mantener los protocolos de bioseguridad dentro de este proceso. Utilice mascarilla, mantenga la distancia, siempre con alcohol gel. Si está en un sitio cerrado, hay que exigir de alguna manera que abran ventanas y puertas, que esta es la manera de disminuir la posibilidad de la transmisión de la COVID-19. Bueno, ya es hora de despedir, doctora. Gracias infinitas por esta entrevista tan valiosa y tan interesante, pero sobre todo lo importante también es que nos apoya a nosotros, a todo el equipo de producción, pero también a toda nuestra audiencia en responder las preguntas que quedaron sin responder a través de la cuenta @magrelopez. Usted escríbele a la doctora alguna duda que no pudo ser respondida, por favor escríbele a la doctora, con todo gusto lo hará, porque este es un tema que, bueno, yo creo que no termina nunca, ¿verdad? Sí, hay que insistir, educar y tenemos que, digamos, insistir, educar, pero también hay que hacer conciencia, que lo comentabas al principio de tu programa, en relación a asumir estas medidas preventivas y aplicarlas definitivamente.